Vamos a dar inicio ya sobre la hora, siendo las 11:30 de la mañana, a la primera ponencia de nuestra mañana, que es con la señorita María José Rosas Peralta, de PROMPERÚ. Les voy a contar un poco acerca de ella. Ella es magíster en marketing de ESAN y Master in Science con diploma de estadística aplicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es certificada en liderazgo e innovación por el MIT y tiene experiencia en gestión de proyectos y equipos de diferentes industrias, entre ellas el turismo, por supuesto. Ha sido ponente internacional en diferentes espacios, entre ellos para un Congreso de las Naciones Unidas, además de docente y mentor en marketing, innovación, emprendimiento y turismo. Y desde el año 2016 a la fecha, María José Rosas se desempeña en la Dirección de Inteligencia y Prospectiva Turística de PROMPERÚ. El día de hoy tendrá una ponencia que más o menos comprende de 20 minutos y nos compartirá el tema, el perfil del turista sostenible que visita el Perú. María José, ¿cómo estás? ¿Nos acompañas, por favor? Bienvenida. Muchas gracias, Patrick. Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este espacio. De hecho, el día de hoy es un honor estar parada aquí frente de todos ustedes para contarles un poquito lo que hemos venido analizando con respecto al turista que viene a visitar nuestro país, ¿no? Si nosotros vamos a ofrecer una experiencia, porque eso es lo que ofrecemos desde el turismo comunitario, tenemos que saber qué es lo que está buscando este turista, qué características tiene y, de hecho, si nosotros exploramos los diferentes países que visitan nuestro Perú, por ejemplo, el mercado estadounidense, vemos que la mitad de ellos busca experiencias, ¿sí? El 70%, 7 de cada 10, busca turismo de aventura, busca turismo de naturaleza. Entonces, podríamos decir que nosotros actualmente somos una tendencia, ¿sí? Entonces, tenemos la oportunidad en nuestras manos. Así que es el momento de ya comenzar a brillar cada uno con los diferentes productos que vienen desarrollando. Entonces, el día de hoy les voy a presentar un poco sobre el perfil de ese turista que está visitando o está interesado en visitar nuestro país. Entonces, vamos a hablar un poco en dónde estamos parados en este momento, qué es lo que está pasando alrededor del mundo y qué es lo que se está buscando desarrollar en los diferentes espacios. Justamente porque si conocemos qué es lo que se busca, podemos adecuarnos a ello, ¿no? Y ofrecer justamente y poder llegar a un público mucho más grande con nuestros emprendimientos. Entonces, vamos a hablar un poco de las tendencias, con miras a la sostenibilidad. Y de hecho, acá están todos ustedes. Ya deben haber conversado en otros talleres sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Están enfocados en características únicas, distintivas, enfocados en democratizar el ingreso, ¿sí? Dentro de la población, de trabajar de manera articulada, ¿sí? Estamos también hablando de mayor transparencia en los viajes. Entonces, el turista cuando busca información, mira lo que hay detrás. Entonces, dicen, por ejemplo, nosotros apoyamos a las comunidades. Ellos quieren saber cómo se apoyan a las comunidades, ¿no? No es solamente decir lo hago, sino ver cómo se desarrolla. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de viajar con propósito, cada vez más la gente está parada y pegada a este equipito que tenemos acá, ¿sí? Todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿ok? Todo el día ahí mirando, curioseando, chequeando. Pero ¿qué pasa? También eso hace que uno se estrese, porque estás bien al pendiente de qué es lo que te está pasando, a quién estás llamando, etc. Entonces, es un espacio para desestresarnos, ¿sí? Para salirnos y desconectarnos totalmente. Así que si de repente tu comunidad no tiene internet o no llega la señal, no te preocupes. Véndelo como un espacio de desconexión, de encontrarte a ti mismo, encontrar a la naturaleza, que justamente es eso, experiencias ricas, ¿sí? Trabajemos de manera articulada y hagamos alianzas locales para el beneficio conjunto. Fortalezcámonos todos nosotros.
Entonces, el turismo comunitario, ustedes ya saben qué es, incluso saben mejor que yo porque lo vienen trabajando y operando, pero acá hay puntos importantes que están muy relacionados justamente con estas grandes tendencias. La primera es, crea empleos, genera ingresos y protege el medio ambiente. ¿Sí? El turista de hoy busca también cuidar su huella. Cuando viaja busca ya no contaminar. Si se dan cuenta, el turista de hace 4 o 5 años no es el mismo de hoy. Ahora ya lo ven que está viajando con su botellita, ya no está dejando por ahí desperdicios, está buscando de repente cosechar, ¿no? Hacer otro tipo de actividades que antes no hacía. Entonces, justamente la protección ambiental, las actividades de preservación son importantes para este turista. Y promueve el entendimiento intercultural. ¿No les ha pasado que de repente ha llegado un turista francés, por ejemplo, y ha preguntado cómo se dice tal palabra en aymara, en quechua, ¿no? Y ellos les enseñan cómo se dice en francés? Y a veces los niños son los que más aprenden, ¿no? De ahí tenemos un niño en la comunidad que sabe francés y alemán, ¿sí? Y quién sabe, de repente, ¿por qué no? Más adelante va a ser un guía. Entonces, justamente tenemos que tener en cuenta ser auténticos. Sí, acá no estamos sobreactuando, no es que nosotros nos estamos disfrazando. Nosotros tenemos que mostrar realmente quiénes somos, quién es nuestra identidad, qué es lo que hacemos, cómo interactuamos, cuáles son nuestras costumbres. Hoy día hemos hecho un pago a la Pachamama, ¿no? Es algo que también el turista no conoce porque en su país no se hace y lo mira con respeto, ¿no? Y hay que explicarle lo que hay detrás de, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una zona sagrada y pedimos permiso a los apus para poder ingresar, ¿no? El contar la historia que está detrás de esta experiencia también es importantísimo para el turista, porque puede conocer esta interculturalidad. ¿Sí? Estamos hablando también de capacitación constante, porque el turista muchas veces está afuera. Entonces, ¿cómo se entera de nosotros? Pues normalmente a través de medios digitales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que crear ahí? La semana pasada, por ejemplo, estuve en Madre de Dios y tuve un pedacito de tiempo, porque fui a hacer una presentación, para conocer alguito. Y me fui a una comunidad y la persona que lideraba este emprendimiento tenía TikTok y filmaba videos y los colgaba en redes y les pedía a aquellas personas que visitaban la comunidad que también lo compartan. Y así había podido crecer bastante, porque el amigo del amigo del amigo había llegado a la comunidad a través del TikTok. Entonces, tenemos este número que es importantísimo para ustedes. 8 de cada 10 turistas a nivel mundial busca sumergirse en una experiencia local. Entonces, aquí estamos, 8 de cada 10. Si viajan 10 turistas, 8 quieren hacer turismo comunitario o interactuar con las comunidades. Y el 73% buscan esas experiencias únicas, que son las que ustedes están ofreciendo. Entonces, les voy a dar otro datito. De ellos, solamente 4 de cada 10 sabe dónde encontrarlas. Entonces, acá hay una oportunidad, ¿no? Porque tenemos un grupo de personas amplio que quiere hacer esta actividad, pero solamente la mitad sabe cómo hacerlo y dónde hacerlo. Entonces, aquí la promoción, el articular, el trabajar de repente con turoperadores que tienen alcance internacional es importante para poder llegar a esos turistas. Nosotros hemos hecho algunas encuestas desde PROMPERÚ a finales del año pasado para poder identificar justamente esos turistas que nosotros buscamos que nos visiten, que son los turistas sostenibles, ¿no? Porque así como ustedes cuidan su comunidad, pues buscamos también que quien venga, respete y cuide y conozca la comunidad. Entonces, dentro de estos perfiles podemos identificar 3 grupos y nos vamos a enfocar el día de hoy en uno de ellos. El perfil ecoamigable, que recién se está dando cuenta que tiene que ser sostenible. Entonces, normalmente es una persona que busca interactuar con la naturaleza, ¿sí? Y que les contemos historias de la naturaleza. ¿Por qué no incluir algún mito? ¿Sí? ¿Por qué no de repente
enseñarle a imitar el sonido del ave local. Metamos historias, contemos historias detrás de que eso es lo que llama la atención, lo que los diferencia de cada uno de ustedes. Después es un turista socialmente responsable, que ese es el que nos vamos a enfocar el día de hoy, que busca interactuar con las comunidades, busca aprender de ellas, busca vivir como si fuera una persona parte de la localidad. Busca de repente hacer su pachamanca, ¿sí? Busca cosechar, busca aprender los bailes locales, regionales. Y luego tenemos un turista ya mucho más especializado, que es un poco la suma de los dos primeros, pero además busca certificaciones de calidad. ¿Ya? Entonces vamos a enfocarnos en este segmento, en el social. Pero para enfocarnos en el social, ya para hacerlo más fácil, les debe pasar cuando alguien les habla de una persona, ustedes preguntan, ¿y cómo es? ¿Es alto, es bajo, es gordito, es flaquito? ¿Qué le gusta hacer? Entonces lo que he hecho acá es, he hecho un resumen de más o menos cómo se ve esta persona que pertenece a este segmento social responsable, que es un segmento muy importante para ustedes. Entonces, le hemos puesto un nombre, ¿ya? Le hemos dicho que se llama Alessandra. Alessandra tiene más o menos 35 años, ella suele viajar con amigos y pareja, entiende el español, pero no siempre lo entiende por completo, porque no es su idioma principal, pero igual tiene mucha empatía, tiene muchas ganas de aprender. Busca realizar actividades que permita tener contacto con las tradiciones y también con la gastronomía. Busca apoyar negocios locales, se preocupa por el bienestar de aquellas personas que les dan el servicio y de hecho suele hospedarse normalmente en albergues, en campings, en glampings. Ella siente que el Perú está haciendo un buen trabajo con la sostenibilidad, siente que es un destino sostenible y estos datos de aquí son importantísimos. Un turista promedio que viene al Perú, ¿saben cuántos días se queda? Digan un número. 5 días. ¿Cuántos? A ver, por ahí un poquito más. 15 días, un poquito menos. 8 días, casi. Un turista promedio se queda normalmente 9 días. Pero quien visita las comunidades se queda el doble. 18 días. ¿Por qué? Porque quiere conocer el Perú de una manera mucho más profunda. Quiere conocer la cultura desde adentro. ¿Ya? Y también hay otro dato importante. ¿Cuánto creen que gasta en promedio un turista que viene al Perú, un extranjero? Sin contar los pasajes de vuelo, de ida y de vuelta. Más o menos. 500, 600, 700, 500, 800, por ahí. Ya. Gasta $900 en promedio. Pero el que visita las comunidades se queda más días y gasta más, ¿no? Un poco como el doble más o menos. Entonces aquí tenemos una oportunidad, ¿sí? Para poder extender la experiencia, para poder visitar, para poder hacer diferentes, diversificar los productos que estamos ofreciendo, porque es algo que valoran muchísimo. Y realizan diferentes tipos de actividades. Actividades culturales, actividades gastronómicas, naturaleza, aventura, compras, turismo comunitario, lo que es bienestar, aguas termales, de repente si tienen en la localidad, también es algo que se puede implementar. Y bueno, el turismo de sol y playa. Hay unas motivaciones principales que de hecho ustedes saben que Machu Picchu es el principal motivador para venir al Perú, pero se explayan y realizan otras actividades, no solamente visitan en Machu Picchu, ¿verdad? Y vamos a ver un poco más de este turista. ¿Quién es? Miren, la mitad es hombre y la mitad es mujer. O sea que tenemos que pensar en ambos géneros. ¿Ya? El estado civil, la mitad viene con pareja, la mitad viene solo. Entonces hay oportunidad para todos. En edad, estamos viendo que los grupos tienden a ser más jóvenes. El centennial es aquella persona que tiene entre 18 y 25, 26 años más o menos. Normalmente suele ser mucho más aventurero, más arriesgado, hacer rutas mucho más largas. Y el millennial, que antes decíamos, los millennials son jóvenes. No, los millennials ya crecieron. Los millennials, estamos hablando de personas hasta los 38, 40 años de edad, ¿no? Y es una persona que trabaja y que tiene sus ingresos
y que de hecho todavía no tienen mucha carga familiar, algunos de ellos, entonces acude a este tipo de experiencias. De los países de los cuales viene este perfil que hemos ido analizado, Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido. Un poquito conozcamos qué es lo que hay detrás de cada uno de estos grupos de acuerdo a la generación. ¿Ya? Entonces tenemos los grupos más jóvenes que se motivan más que todo por un tema de apoyo, de voluntariado, de aprender nuevas costumbres y poder compartir conocimientos y satisfacción personal. Entonces, si yo sé esto, ¿cómo enfoco mi producto para ellos? ¿Sí? Voluntariado. Veo aprender de las nuevas culturas. Les enseño de mi cultura. Le cuento la historia del Apu. Le cuento cómo viven en mi comunidad. Lo involucro. ¿Sí? Porque es lo que están buscando los jóvenes, aprender de la cultura, voluntariado. Si están reforestando una zona, llévenlos a reforestar también. Porque también tienen esa necesidad de querer apoyar, de querer ayudar. ¿Ya? Después tenemos la generación X, que ya son un poquito más grandecitos que los dos anteriores. Y aquí estamos hablando de buena relación calidad-precio, dejar algo en el lugar, autenticidad. Ellos son un poquito más cómodos, no son tan aventureros como los primeros. ¿Sí? Buscan calidad, buena relación calidad-precio. Ya que es importante comunicar desde el primer inicio qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, que también está bien decirlo. Ya tienen ingresos un poquito más altos. Y luego tenemos el adulto mayor, que de hecho de los mercados europeos muchas veces vienen muchos adultos mayores a realizar turismo de experiencias. Y aquí buscan personalización y buscan mucho la autenticidad, que es algo que ustedes tienen. ¿Cómo compran los servicios? Compran o por cuenta propia o con paquete turístico. Entonces, aquí hay que darnos a conocer. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo van a llegar a nosotros? Hay que pensar qué plataformas vamos a utilizar. Grabemos videos, entremos de repente a TripAdvisor, entremos a Booking y pongamos nuestras experiencias. ¿Con quién viaja? Viaja principalmente en grupos, familiares y amigos sin niños. Por ahí algunos viajan solos y otros en pareja. Entonces, ofrezcamos experiencias grupales, experiencias de pareja. Y, ¿por qué no? Un espacio para solos también, para que se junte con otras personas que también vienen solos y compartan la experiencia. Estas son las regiones que más suele visitar el turista socialmente responsable. Estamos viendo que ingresa por Lima, por el aeropuerto Jorge Chávez, se queda un par de días, hace Cusco, Ica, Arequipa, Puno, Madre de Dios, Loreto, Amazonas, La Libertad y Ancash. Son las principales regiones que está visitando. Pero no quiere decir que no visitan otras regiones. ¿Ok? Las actividades que realiza. Y aquí vamos a ir un poquito hablando de cada una de estas. Porque aquí estamos hablando de gran grupo de actividades, ¿no? Culturales, gastronomía, naturaleza, aventura, compras, turismo comunitario, wellness, que es bienestar, y sol y playa. Pero si dan cuenta, el turismo comunitario se relaciona con todas las que están acá, ¿no? Porque nosotros podemos hacer una experiencia gastronómica con la comunidad. Podemos tener una tiendita de la comunidad que vende artesanías, compras. Podemos tener una caminata interpretativa, ¿no? Con la comunidad. Podemos ir a la naturaleza también. Entonces, cuando hablamos de cultura, ¿qué es lo que hacen asociados a temas culturales? Tenemos, bueno, pasear por la ciudad, pasear por las plazuelas. Sí, entonces, paseemos por las plazuelas centrales, contémosle la historia de la ciudad, cómo la estamos construyendo, cómo la estamos reformando, si es que hay algún cambio, ¿sí? Que esta fue la primera casa, que esta fue nuestra plaza, hemos ido creciendo de esta manera, ¿no? A los sitios arqueológicos también, visitar conventos, iglesias, inmuebles, museos y city tours. Luego, gastronomía. Y acá hay varias oportunidades interesantes. Visitar haciendas, huertos, granjas y plantaciones. Lo podemos hacer. Visitar bodegas de vino pisco. También puede ser de aguardiente o algún otro tipo de bebida. Comprar en mercadillos insumos, ¿no?
Degustación de productos, también lo podemos hacer. Y también podemos tener un restaurante o invitarlos a comer, a degustar, incluso a preparar los productos, porque también buscan muchas veces clases de cocina. En lo que es naturaleza, visitar áreas naturales. Pasear por lagos, ríos y lagunas. ¿No? Hace una semana estaba pescando pirañas. ¿Sí? Visitar lagos, ríos y lagunas. Y con la comunidad. Observar mamíferos, observar aves y observación de flora. Aventura, que está creciendo con muchísima fuerza. De hecho, antes de la pandemia, más o menos el 40%, 4 de cada 10, hacía aventura. Ahora estamos hablando del 70%. La gran mayoría. Entonces acá hay una oportunidad importante. Caminatas, paseos en bote, bueno, sandboard, tubulares y lo que es camping o glamping. Para ver más que todo las estrellas también podría ser. Se podría trabajar con eso, con camping y glamping. Y en turismo comunitario, acá hemos sido un poco más específicos. Usted realiza diferentes tipos de actividades cuando viene al Perú, pero enfoquémonos específicamente en las que ha realizado con las comunidades y en lo que les interesa, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es avistamiento de aves y animales con las comunidades. Tenemos actividades participativas de gastronomía, de rituales de pago a la tierra, entre otras actividades donde se involucra la participación de ambos. Caminatas interpretativas, actividades de sanación, de meditación. Y eso está creciendo con mucha fuerza. Acá ahorita estamos en 14%, pero si lo medíamos hace un par de años estaba en 1%. Entonces, ha crecido con bastante fuerza. ¿Sí? Hay una mirada de escaparte, de relajarte, ¿no? De salir un poco de la tecnología y conocerte a ti mismo, conocer la naturaleza e involucrarte con la comunidad. Entonces, este punto también es importante. Y la observación de estrellas y cosmovisión. Las actividades de bienestar, de hecho, eso normalmente lo buscan las personas que pertenecen a la generación X y Boomers, que son los que son un poco más grandes, ¿no? Para no decir viejitos. En este caso, estamos hablando de aguas termales, sesiones de spa, de meditación, que podríamos también hacer una sesión de meditación o podríamos trabajar de repente una sesión que nos permita esa interacción. Terapias alternativas, ceremonias de curación. Aquí también hay oportunidades interesantes. ¿Dónde se hospedan? Y aquí les hice una pregunta a ellos preguntándoles, a aquellos que habían hecho turismo comunitario, ¿y por qué no se quedaron en la comunidad si están haciendo turismo comunitario? Y muchos de ellos decían que era porque no sabían que se podían quedar en la comunidad. Entonces, aquí hay una oportunidad también de promocionarnos. No solamente nuestras actividades, sino también nuestras casas comunitarias. Y mostrar algunas fotos de cómo es, de qué características tiene, para que se sienta cómodo en poder quedarse ahí. Entonces, se queda un día más, hay una oportunidad de más actividades, ¿no? Y también hay una percepción de falta de tiempo. Ya llegando un poco al cierre, algunas reflexiones. Primero, que este turista socialmente responsable se enfoca en actividades que permiten su mayor conexión con la comunidad local. Permite conocer la cultura de una manera auténtica, única. Está comprometida con los valores y con el crecimiento de la comunidad también. Entonces, es un turista responsable en su consumo y en su forma de trabajo y en su forma de viajar. Busca también sumergirse en la gastronomía, en las tradiciones, en la conexión, en la experiencia. Y son bastante respetuosos con el medio ambiente y promueven las prácticas sostenibles en sus viajes y también la preservación. Así que no está de más a veces tomar una manito por parte de ellos, ¿no? Y si estás preservando algo, inclúyelo. Si estás construyendo algo, inclúyelo. No lo va a tomar mal, ¿no? Se va a sentir parte de, se va a sentir aceptado por el grupo. Quería compartirles esa información el día de hoy. Espero que haya sido importante para todos ustedes. Entonces, nada más decirle que somos tendencia, el turismo comunitario es tendencia a nivel mundial.
hay oportunidades para todos, para personas que se enfocan en jóvenes, en adultos, en mercados europeos, americanos, latinos. Es cuestión de comenzar a comunicar, de comenzar a crear contenido para que sepan exactamente qué es lo que ofrecemos y comenzarnos a diferenciar. Muchas gracias a todos ustedes y es un honor nuevamente acompañarlos el día de hoy. Gracias.